Hemos visto entonces desde la mañana varios aspectos de la identidad en Cristo. El primero, nueva identidad, nueva vida. Acabamos de ver nueva identidad, nueva conducta, que tiene que ver con la santidad. Y vamos a ver ahora nueva identidad, nuevo propósito. Nueva identidad, nuevo propósito. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El texto nos está hablando entonces que somos una nueva creación. Hemos sido rediseñados o recreados, si cabe el término. Y ahora nuestra identidad por eso es nueva también, ha cambiado. Es una identidad según Cristo. Y dice el texto que es una identidad con un propósito. Dice para buenas obras, para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que no sé si hemos meditado lo suficiente acerca de cuál es el propósito para el cual fuimos creados. Dios nos ha preparado de antemano una obra importante, significativa, como hijos suyos. Y es necesario que también pensemos que nuestra identidad cristiana conlleva el realizar, el ejecutar esa obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Él tenía ese plan en mente antes de que usted fuera su hijo. Acepte entonces que es una bendición, es un privilegio que Dios haya querido fijarse en nosotros para hacer una obra. Se dice que Albert Einstein, hacia el final de su vida, en su casa, no sé en qué parte, tenía unos cuadros con los que decoraba cierto lugar y que él quitó esos cuadros que eran retratos de unos científicos muy connotados y famosos y los cambió por otros. Y entre ellos puso a un personaje que es muy conocido, que es Gandhi. Le preguntaron a Einstein que por qué había hecho eso. Y él dio una respuesta y dijo, ha llegado la hora de reemplazar la imagen del éxito por la imagen del servicio. La imagen del éxito por la imagen del servicio. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los personajes que más admira en esta tierra? Seres humanos caídos que usted más admira en este entorno más cercano en que Dios le ha puesto. ¿Será hombres de cierto éxito?
de gran capacidad, de grandes talentos y prestancia? ¿O serán más bien creyentes del pasado, del presente, que han gastado su vida por la causa de Cristo, sirviendo a su Salvador y su iglesia con abnegación? La identidad cristiana tiene que ver con una vida entregada al servicio. El Señor Jesús, en una ocasión, hablando con sus discípulos, se encontró con que le dijeron unos de ellos que sería interesante, con la intercesión de la madre de ellos también, que uno se sentara a la derecha y otro se sentara a la izquierda. ¿Sí recuerdan? Y entonces el Señor Jesús aprovechó para dar una enseñanza y dijo que aquel que quisiera ser grande entre vosotros sea el que más sirve. Tenemos un nuevo propósito. ¿Por qué vivir? Pablo habla de esas personas, dijimos en Corintios, que viven para sí mismos, pero el apóstol nos enseñaba, y lo leíamos y meditábamos esta mañana, en que la exhortación es que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó y nos salvó. Eso es cierto en cuanto a todas las personas que están en Cristo. Todas las personas que están preparándose para ir al cielo. Así que habrá actividades que usted desarrolla, habrá grandes logros que usted ha alcanzado o que persigue, pero también es importante que usted considere si está andando y persiguiendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellos. Jesús siempre insistió en que debemos negarnos, y también lo vimos esta mañana. Y Él nos enseña que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que el que está adherido a Él, y volvemos entonces a estar bajo cabeza de Él, identificados con Él, dice: el que está adherido a mí lleva mucho fruto. Eso lo dice el Señor en Juan 15. Llevamos mucho fruto por causa de estar identificados con Cristo, unidos a Él. Y esas palabras son muy significativas. Las ramas dependen de la planta para poder vivir. Si se separan, pues obviamente se mueren, no sirven para nada. De la misma manera, el Señor ilustra que los creyentes debemos estar pegados, unidos a Él, para dar fruto, y que si lo estamos, vamos a dar mucho fruto. Es decir, ¿qué es eso de dar fruto? Una vida que se gasta en la causa de Cristo. Además, cada uno de nosotros ha recibido dones espirituales por estar unido a Cristo. Esa es la enseñanza también de la Escritura. Si usted está tomando apuntes, puede tomar como referencia 1 Corintios 1:5, que habla de los dones de Dios a su pueblo, y nos dice que hemos sido enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra, en toda ciencia. Cristo, como cabeza de la iglesia, da a su cuerpo todos los dones, todos los favores, bienes espirituales para edificarla. Así que, hermano, el punto aquí es
hay un ejercicio, una ejecución de esos dones como parte de nuestra identidad cristiana. Estamos llamados a cumplir con un propósito y es usar los dones que Dios nos da por estar identificados con Cristo para su causa, para su reino. El ejercicio de los dones hace parte del funcionamiento normal del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Una iglesia local. Me están haciendo aquí competencia. Tranquila, ¿quién es? Yo lo espero. Puede tirarlo a la basura. Bueno, listo. Yo les decía, Dios nos ha dado unos dones. Si estamos identificados con Cristo, estamos unidos a Él. Estando unidos a Él, debemos llevar mucho fruto. Ese fruto tiene que ver con gastar nuestra vida siempre para la gloria de Dios, especialmente andando en las buenas obras, en el ejercicio de esos dones que Dios también nos da por estar unidos a Cristo, y que esos dones y su práctica o su expresión tienen que ver con la edificación de la iglesia. Una iglesia saludable, fuerte, es aquella donde sus miembros están cumpliendo la obra constante, el servicio. Eso hace parte de la vida normal de un miembro del cuerpo de Cristo. Poner al servicio de los hermanos nuestros dones con diligencia, con responsabilidad. Eso trae lustre al nombre de Cristo. Es para la gloria del Señor. Y hay un pasaje que creo que usted está familiarizado con él, pero vamos a repasarlo, que está en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje nos permite reflexionar en varios asuntos relacionados con este tema. ¿Quiénes somos los llamados a servir en la iglesia? ¿En qué medida Dios entrega dones? ¿Cuál es la responsabilidad que conlleva que Dios nos haya dado esos dones? ¿Qué principios regulan esos dones? El propósito final de esos dones. Todo eso se desgaja y se infiere de este texto, estos dos versículos. Tratemos entonces de abordar algo de esa gran riqueza que nos da el apóstol Pedro en estos dos versos acerca de nuestra obra en la iglesia para la gloria de Dios como parte de nuestra identidad cristiana. En primer lugar, pensemos a quiénes el Señor da dones para servir a la iglesia. ¿Cómo dice nuestro texto? Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. Nos señala cada miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro de la iglesia universal de Cristo está llamado a participar de ello. En particular nos dice
a todos los que nos identificamos con Cristo. O sea, esto es para los cristianos, es lo que quiero decir. Esto es para los creyentes, los auténticos discípulos de Cristo. Están allí como objetos de ese don, de recibir esa gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Es un regalo, es una gracia de Dios. Y ese cada uno no aparece de manera casual aquí en el texto, ni en esta parte, y en esta carta del apóstol Pedro. Hay que remarcar también que esa expresión cada uno es una expresión que utiliza también el apóstol Pablo en otros textos, y lo vemos en el Nuevo Testamento, y nos habla de todos aquellos que el Señor ha añadido a su iglesia, que han recibido el don del Espíritu Santo y que están capacitados, habilitados entonces para buenas obras. Esas buenas obras que de antemano Dios preparó para que andemos en ellas. Esas obras que son producto de la gracia de Dios en su vida. Esas buenas obras que resultan entonces de la operación del Espíritu Santo que le habilita y le impulsa y le constriñe y le apremia. Los apremios del Espíritu le llevan entonces a servir para el adelanto de la iglesia del Señor. Mire conmigo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y viene hablando en el contexto de que Dios ha provisto entonces a otros ministros para capacitar a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. ¿Para qué? Para que todos participen en una obra, en la obra del ministerio para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esos pasajes entonces, o este pasaje, nos señala que siempre estamos llamados en nuestra identidad cristiana a hacer algo, a aportar algo en la vida de la iglesia. No se trata de hacer cosas que sean demasiado vistosas. Hay asuntos que pueden ser muy anónimos en la vida de la iglesia, pero que cada miembro los hace y que son importantes. El que usted ore, el que usted interceda, el que usted evangelice al vecino, el que usted haga cosas que a veces nadie nota, no quiere decir que no son importantes. Todas aportan a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que es a todos a quienes Dios quiere involucrar en la obra, y es por eso que es importante hacer esa primera precisión: a quienes el Señor otorga esos dones para servir a todos los santos. Segundo, ¿en qué medida entrega Dios esos dones? Volviendo a nuestro texto de Pedro, dice, según el don que ha recibido. Eso nos lleva a pensar primeramente en el origen o procedencia de la capacidad o suficiencia para ejercer un servicio en la iglesia. Los dones son gracias espirituales, proceden del Señor, según el don que ha recibido. Hay un dador y hay un receptor. El dador, por supuesto, es Dios, según su gracia soberana. Él ha entregado esos dones a la iglesia, los ha distribuido según su soberanía. El creyente no puede crearlos, el creyente no puede reclamarlos,
proceden de Dios. Dios los entrega, los concede gratuitamente. Así que establecemos el origen de los dones. Pero en segundo lugar, también esta expresión, según el don que ha recibido, nos deja al descubierto que Dios ha repartido de manera variada, multiforme, dones en la iglesia local. Y debemos inferir que lo ha hecho conforme a las necesidades que cada iglesia local tiene. Dios es bueno. El Señor Jesucristo, como cabeza y sustentador de su iglesia, sabe que en la congregación iglesia, así nos llamamos, ¿cierto?, se requieren ciertas cosas para su desarrollo, para su consolidación. Entonces el Señor va a proveer dones conforme a esa necesidad puntual que hay en esta iglesia local, para que todos entonces puedan estar involucrados en el proceso de crecimiento, de desarrollo, de edificación de la iglesia local aquí. Así que Dios lo entregará de manera variada. En una iglesia serán unos, en otra iglesia serán otros, y dentro de la iglesia también habrá una diversidad. Y creo que eso es fácil de entenderlo. La manera como Dios entonces los entrega también obedece a su soberanía. Y de acuerdo con esto, es importante que advirtamos esa diversidad según el don que ha recibido. Y Romanos, en el capítulo 12, versículo 3 al 8, nos habla acerca de una diversidad de dones. Y quiero que lo repasemos, por favor, brevemente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. De acuerdo con este pasaje, debemos tener en cuenta tres cosas. Primero, cada miembro, vuelvo a insistir, es receptor de una gracia divina y debe concursar, participar, emplearse en ello. Cada gracia que Dios ha entregado lo lleva a ejercer un oficio, no un oficio formal. Me explico, no quiere decir que entonces hay que establecer un organigrama complicadísimo en nuestra iglesia, ¿no? Y entonces aquí está el ministerio de los que encienden las luces en el templo y el ministerio de los que ordenan los asientos por la mañana. El ministerio, porque ves que entran a todo eso en algunos sectores, y entonces está el líder del que prende los bombillos, el líder del... No, y eso se vuelve pues una cosa, no, me estoy refiriendo a que debe ser algo natural en la vida de la iglesia. Sí, sabemos,
El hermano fulano es el encargado de abrir y de prender los bombillos, listo. Pero no es algo pues así que vamos a tener el ministerio del que abre la puerta y lo nombramos aquí y lo ungimos y todo eso. No, no, porque eso no es lo que, esa no es la idea. Debes ejercer ese servicio y hacerlo con gratitud a Dios y hacerlo sin pensar en que debe tener ese reconocimiento ni cosa por el estilo. Segundo, eso implica además que no puede interferir ni es bueno que interfiera en el don de otra persona, ¿cierto? Porque es que hay toderos. Entonces hay el que le gusta aquí también, el que se encarga de encender los bombillos también le gusta organizar las mesas cuando van a hacer el almuerzo. Entonces está metido en todo, ¿no? Entonces él dice allá, no, esa mesa no se pone allá, eso mejor póngala aquí, que mire que allá cabe más gente y allá no sé qué. No, 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 él debe estar en lo suyo. Él abra la puerta y encienda los bombillos y con eso estamos nosotros muy agradecidos, ¿cierto? Y no se ponga ya a decirles a los que sí saben de cómo es el asunto de las mesas y servir la comida y organizar eso, déjenlos allá tranquilos, no interfiera. Sí me comunico, ¿por qué? Porque debe tener claro su gracia que Dios le ha dado y no de tener un alto concepto de sí mismo, no de dárselas de todero, de que él sabe de todo y entonces puede decir allí esto. Un día esto hasta le dice al pastor, vea, no, ¿sabe qué? Córrese para allá, que yo mejor aquí, este domingo, yo sí sé cómo decirles a los hermanos esto. No, entonces debe seguir la ilustración del cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo? En el cuerpo hay muchos órganos y un órgano no se pone a competir con el otro, ni a hacer la función del otro, ni cosa por el estilo. Tercero, la manera como Dios entrega su gracia en la iglesia varía de un miembro a otro y por eso tenemos diversidad de dones en el cuerpo. Entonces, como les decía, tenemos muchos miembros y hay diferentes dones y todos los dones son importantes. Entonces el hermano, como es el encargado de abrir y de encender los bombillos, pues ese hermano es un hermanito ahí. No, es nuestro hermano y Dios le ha dado esa gracia. Y qué bueno que ese hermano está encargado de eso. Y otra vez vuelvo a lo mismo. En mi iglesia pasa, aquí no pasa. ¿Qué problema? En serio, ¿qué problema? Cuando ese hermanito no puede venir o algo y no enciende el bombillo. En serio, es un grave problema. A nosotros se nos vuelve un problema. Y todos decían, ay no, pero qué gracia tiene eso de encender el bombillo. Eso cualquiera lo hace. Pues hágalo usted. Y no, y cierto, y no, y seguro, llegan los primeros 20 y no vino el hermano encargado de encender los bombillos y seguro que nadie enciende los bombillos bien como lo hace el hermano que sí está a cargo de eso. ¿Es así o no es así? Entonces sí se necesita y hay que valorar a ese hermano que enciende el bombillo. ¿Ve? Entonces, esas tres cosas. Así que hemos visto a quienes se otorgan los dones primero, segundo, en qué medida se entregan los dones y lo tercero, vamos a ver la demanda que Dios hace respecto a los dones que entregó a cada uno. Y volvemos al texto de Pedro. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, encontramos una exhortación, ministrelo a los otros. Ese es un imperativo, es una orden, no es una opción.
Hermanos, no es una opción. Por eso aquí yo le exhorto, le llamo la atención, así sea lo que parece insignificante, por favor, esa gracia que Dios le ha dado a usted, hágala. No se haga de rogar, sirva al Señor, hace parte de su identidad cristiana. Póngala al servicio, por favor, del cuerpo. Es importante, usted tiene que ser buen administrador de eso que el Señor le da. Usted no puede llegar y decir otra vez, perdone mi ejemplo, pero no puede decir, no, es que cualquiera puede encender el bombillo. No, si usted lo hace bien, hágalo usted y comprométase. Sí, no se haga de rogar. Qué triste, ¿no? Hermanos, necesitamos aquí a alguien que se haga cargo de tal y tal cosa. Nadie levanta la mano. ¿Pasa aquí? La hermana sí. Nadie levanta la mano. Necesitamos que para la próxima reunión, no sé qué, tal cosa, alguien que cuide los carros al frente mientras llegan y no sé qué. ¿Sí pasa? Hay que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Así que la exhortación es clara, es un imperativo. Póngala al servicio, ministrela, sírvala. La palabra ministrar significa eso, sírvala, dispénsela, actúe. Es una orden. Hermano, es solemne, vuelvo a decirlo. No tome eso a la ligera. Es como si usted tomara a la ligera o los conductores en la calle tomaran a la ligera el semáforo. Y entonces el semáforo se pone en rojo y el conductor dice, eso es una sugerencia. Eso no es un imperativo. Y entonces echa ojo. ¿Qué tal que todos hicieran lo mismo? Que tomaran el semáforo como una sugerencia. Terrible. Bueno, entonces, por favor, es un imperativo. Los dones hay que ministrarlos. Es un deber. Ministrelo a los otros. No es una opción, no es una sugerencia. Ministrar, insisto, significa servir. En el griego la palabra es diaconeo. Sírvalo a los otros. Todos los hermanos debemos concientizarnos que hay siempre una obra que hacer y que yo puedo tener esa capacidad para hacerla. Dios me ha dado eso y tengo la responsabilidad de hacerlo. Ante Dios, cada miembro debe servir. En una iglesia normal, no importa el número de personas, si nos identificamos como cristianos, tenemos que estar ahí. Y si unos sirven y otros no, el cuerpo va a sufrir. ¿Cierto? Si unos sirven y otros no. Vamos a Efesios, sin perder Pedro, vamos a Efesios 4, 16. Efesios 4, 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que el cuerpo va a sufrir si esto no ocurre, es decir, si no estamos siendo buenos administradores y sirviendo. ¿Por qué? Porque no vamos a recibir ese crecimiento como iglesia para ir edificándonos como iglesia.
El cuerpo normal debe crecer de esa manera. Y así es que recibe de Dios crecimiento para edificarse en amor. Debemos entonces ser responsables con nuestro llamamiento a servir. Dios entonces nos está hablando de una administración fiel de lo que Él nos ha dado. Dice el texto, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primero, buenos. El griego se puede traducir aquí también literalmente como excelente. O sea que debemos ser excelentes administradores de la gracia de Dios. La palabra administradores es la palabra oikonomos. Oikonomos. Es una palabra compuesta por dos términos. Oiko, casa, y monos, y nomos, perdón. Oikonomos y nomos, ley. La ley de la casa. Entonces, yo sirvo con excelencia según la ley de la casa. Entonces quiere decir de que no es que yo tengo el don, la gracia, y entonces voy a servir como yo quiera. No, hay un orden en todo. Aquí en esta iglesia hay un orden, hay una guía, una directriz para las cosas. Así que debemos sujetarnos a eso en el ejercicio de nuestro servicio, de nuestra obra, de nuestros dones, de acuerdo a cierta. Okay. Entonces ¿me escuchan? Sí. Somos buenos administradores, y la administración, les decía que la palabra es oikónomo, que es según la ley de la casa. Y toda casa tiene una ley. Y la casa aquí es la iglesia. Y la casa es de Dios. Dios es el que confía los dones para usarlos conforme a lo que Dios, que es el dueño de la casa, dice. Yo no puedo llegar a la casa de otro que me invita a que le haga la visita. Y la hermana me dice, pastor, lo invito a tomar el té el miércoles en mi casa. Y yo voy, y entonces llego y lo primero que hago es quito el sofá donde ella lo tiene, ¿cierto? ¿Puedo hacer eso? ¿Por qué? Porque no es mi casa. Entonces, el creyente sirve sujeto a las normas de la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay unas normas según lo que Él ha establecido. Porque la iglesia no es nuestra casa en que podemos hacer lo que queramos. Es la casa de Dios. Y así que todo creyente debe hacer el asunto con respeto, con orden a la ley de esa casa.
¿Recuerda usted la parábola de los talentos? Aquellos que poseen 5 talentos y 2 talentos están funcionando bien y sirviendo con excelencia, pero hay uno que no sirve, ¿sí? Esconde el talento, ¿lo recuerda? Depende más bien de aquellos que poseen un talento. Por lo general, lo más importante, porque son ellos los que no están trabajando en la iglesia. ¿A dónde quiero ir con ese comentario? Que si soy buen administrador, no debo esconder. Otra vez, no debo negarme, no debo hacerme de rogar para servir. Y cuando las cosas o cuando el servicio no tiene que ver con asuntos que son de grandes reconocimientos y que se muestra mucho, entonces no quiere servir en nada. Esos son los que esconden el talento y por lo general son precisamente los que no hacen nada. Así que tenga en mente que no se trata, hermanos, de siempre buscar un reconocimiento, algún tipo de exaltación para ahí sí con gusto servir al Señor, a su causa. No, así sea en algo sencillo, en algo que parece anónimo, algo que parece que pasa desapercibido. No caiga en la trampa de esconder entonces esto y no servir y administrar bien lo que Dios le ha dado. Usted, hermano, que posee quizás una gracia que no la reconoce a la vista casi nadie, hermano, usted no vaya a estar ocioso. En lo que usted sabe hacer, hágalo. Levántese, sirva al Señor. Es una orden, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y usted, amigo, que aún no se ha convertido, joven que hoy ha estado con nosotros en este día, ruegue a Dios por el don más importante para su alma, el don de la fe y el don del arrepentimiento. Que Dios toque su alma con su espíritu, para que usted pueda ser consciente del juicio que pesa sobre su alma. Clame a Dios por ese don de la fe y del arrepentimiento, para que corra por su alma, abrace a Cristo en actitud de arrepentimiento, reconociendo sus pecados, para que sea perdonado, salvado de la condenación eterna y reciba el Espíritu de Dios y con él esa gracia para que usted siga como un buen administrador de la gracia de Dios, sirviendo a la causa de Cristo y no desperdiciando su vida que se arruinará en el infierno eternamente. Conviértase en lo que le da verdadero sentido y valor a su existencia, ser un siervo del Señor. Arrepiéntase, amigo, joven. Usted, si aún no cree, vaya a Cristo, ruegue a Dios por el don de la fe, el don del arrepentimiento. Para terminar,
De acuerdo con lo que hemos meditado, recuerda entonces, primero, que los dones no son algo que se nos ha concedido a, a un grupo selecto del cuerpo de Cristo. No, Dios ha querido dar una gracia a cada uno, involucrarnos a todos, y debemos en nuestra identidad cristiana asumir ese rol. Segundo, que los dones proceden del Señor. Tercero, que Él los reparte soberanamente. Cuarto, que el Señor ordena que los pongamos al servicio de los demás. Quinto, que nos cuidemos del peligro de ser hallados como necios, infieles, inútiles, escondiendo nuestros talentos. Y por último, todos los que ya hemos creído, que por gracia hemos recibido el don de la fe y el don del arrepentimiento, los que hemos sido añadidos a la iglesia, démosle gracias a Dios porque nos concede el privilegio de ser contados, de ser llamados siervos en el reino de Dios. Ese es el mejor privilegio, ser siervos en su reino. Así que con esto terminemos, hermanos, nuestra jornada.